Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. Putin obligado a reparar la unidad de tanques de élite con nuevos reclutas después de la masacre en Ucrania. Vladimir Putin tuvo que usar soldados movilizados para cerrar agujeros en el primer ejército de tanques de la Guardia después de que la unidad de élite del ejército ruso sufriera grandes pérdidas en Ucrania. El último informe de inteligencia del Ministerio de Defensa sobre la guerra en Ucrania señala que el alguna vez poderoso primer ejército de tanques de la Guardia de Rusia está lleno de nuevos reclutas. Las fuertes pérdidas en Ucrania pusieron en duda a la unidad encargada de mantener la línea del frente en el área de Luhansk contra el avance de las fuerzas ucranianas y la capacidad de lucha de la Primera Guardia. En la sesión informativa del Ministerio de Defensa, también se incluyó información detallada sobre las unidades de élite rusas. El Ministerio de Defensa explicó que elementos del primer ejército de tanques de la Guardia de Rusia probablemente estén desplegados a lo largo de la línea defensiva cerca de la ciudad de Svatove, Oblast de Luhansk. Además de las declaraciones del Ministerio de Defensa, la Unidad 1 GTA, que se encuentra entre las unidades de élite del ejército ruso, informó que sufrió grandes pérdidas al comienzo de la guerra, incluso durante la retirada de la región de Kharkiv, con la retirada de muchas regiones debido a los ataques de Ucrania. Para reparar este daño a los soldados rusos de élite en Ucrania, el líder ruso decidió desplegar las unidades militares recién movilizadas, sin entrenamiento, sin experiencia e incluso no aptas para el ejército ruso en Ucrania. Aunque muy por debajo de la fuerza autorizada del contingente ruso de 25.000 efectivos desplegado por el ejército ruso, fue reforzado parcialmente por las reservas movilizadas. El ejército ruso también comenzó a tomar medidas no militares en Ucrania. Rusia ha completado sistemas continuos de trincheras de 60 kilómetros entre Svatove y la frontera rusa. A pesar de la duración de estos estudios por parte del ejército ruso, la profundidad de la defensa sigue sin estar clara. La eficacia de las operaciones defensivas de la unidad de élite del ejército ruso, 1 GTA, y otras formaciones dependerá en gran medida de la medida en que se apoyen mutuamente en sus posiciones de defensa. Por supuesto, los guerreros ucranianos tienen una idea y un plan sobre cómo atravesar estas líneas defensivas. Mientras tanto, un grupo de expertos militares con CDNE ha publicado un informe extremadamente detallado sobre el estado de la campaña militar de Rusia para apoderarse de toda la región de Donbass. Los tiroteos rusos contratados por el grupo Wagner ofrecieron una resistencia desesperada al sur de la ciudad de Bakhmut, mientras el ejército ucraniano contraatacaba a lo largo de la línea del frente y trataba de recuperar las posiciones perdidas, dijeron analistas de ISU. Tras los informes, Putin tuvo que admitir que su operación militar especial en Ucrania estaba tardando más de lo esperado en lograr sus objetivos. En su discurso grabado el otro día, el líder ruso dijo, por supuesto, puede ser un proceso largo con respecto al proceso en curso en Ucrania. Putin no podía aceptar muchos de los fracasos militares que sus fuerzas habían sufrido en Ucrania en las últimas semanas, como la pérdida de la ciudad de Kherson ante las tropas ucranianas, y en cambio señaló que el Kremlin se jactaba de que la usurpación de tierras era un resultado significativo para Rusia. El líder ruso Putin dijo que a pesar de los malos resultados en Ucrania, el mar de Azov se ha convertido en el mar interior de Rusia. Si bien no pasó desapercibido que Rusia aceleró las medidas contra los ataques ucranianos, los aliados ucranianos, que estaban al tanto de esto, intervinieron. Rusia está reprimiendo la agresión en el este de Ucrania mientras Estados Unidos prepara más ayuda militar para Kiev. Los funcionarios estadounidenses se están preparando para enviar un paquete de ayuda militar de $275 millones, que contiene nuevas capacidades para la derrota de Washington en Ucrania, dijo el Estado Mayor del Ejército ucraniano en diciembre. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania informó que las fuerzas rusas atacaron toda la línea del frente en Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, y que el ejército de Ucrania necesita fortalecer su defensa aérea para luchar contra el ejército ruso, y fortalecerán su poder con más drones para ser enviados. En su actualización diaria,
El Estado Mayor de Ucrania dijo que las fuerzas ucranianas repelieron decenas de ataques rusos en el distrito de Bilorgivka en Luhansk, y en Klishchivka y Marjinka en la región de Donetsk. Agregó que el ejército ruso llevó a cabo 54 salvas de múltiples sistemas de cohetes en el último día, junto con 5 ataques con misiles y 3 ataques aéreos. El gobernador regional Pablo Kirilenko dijo en una entrevista televisiva que continúan los enfrentamientos violentos cerca de las ciudades de Bakhmut y Avdiivka en Donetsk. Kirilenko dijo que se llevó a cabo un ataque de artillería en la ciudad de Torets, al suroeste de Bakhmut, que mató a un civil y dañó 12 edificios. Toda la línea del frente está siendo bombardeada, dijo el gobernador regional Pablo Kirilenko, y agregó que los rusos también están tratando de avanzar cerca de Lyman, que fue recapturada por las fuerzas ucranianas el mes pasado en uno de una serie de reveses que ha experimentado Moscú desde la invasión de sus vecinos en febrero. Testigos presenciales de los ataques rusos dijeron que las fuerzas ucranianas en Bakhmut y otras partes de la región de Donetsk respondieron a los ataques rusos con lanzacohetes. La ciudad de Kherson, recientemente liberada, continuó con otra ola de bombardeos rusos contra la infraestructura energética y civil, según Yuri Sobolevsky, subjefe del Consejo del Distrito de Kherson. El vicepresidente del Consejo del Distrito de Kherson, Sobolevsky, compartió en sus canales de redes sociales: Kherson estaba incómodo con las explosiones provenientes de los aviones rusos. Los orcos estaban atacando una vez más la infraestructura civil. Hizo sus declaraciones. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el 8 de diciembre que sus soldados se están preparando para la guerra en condiciones invernales, participando en ejercicios de entrenamiento táctico en Bielorrusia, en otra señal de que Moscú está decidida a mantener la presión militar durante los meses fríos. Hace 2 años, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, que confió en las tropas rusas para sofocar un levantamiento popular, permitió que su país sirviera como plataforma de lanzamiento para la invasión rusa de Ucrania en febrero. El invierno en Ucrania parece que será duro para ambos bandos. Mientras el ejército ruso intenta compensar sus deficiencias para el invierno, el ejército ucraniano calcula cómo superar las trincheras rusas. Los ucranianos continúan creyendo que cuando se disipe la neblina en Ucrania, el retrato de la victoria de Zelensky aparecerá en las paredes de todas las calles. Gracias por mirarnos.